Bueno, les doy la bienvenida a esta clase, la número 16 del curso de ADI. Ya esta clase es justo la que vamos a tener, la que tenemos antes del certamen, perdón. Mañana igual tienen una sesión de resolución de consultas. Como les comentaba antes de comenzar la grabación, estábamos trabajando con el certamen del primer semestre de 2020 para ver qué tan bien teníamos los conceptos comprendidos y si había que repasar algo más. ¿Ya? Y solamente para volver a dar un poco de contexto, recuerden que se trataba este problema que estábamos resolviendo de un proceso de producción de cerveza. Existía un emprendimiento de un grupo de estudiantes de la USM que básicamente estaban probando una receta nueva para la producción de una cerveza, un emprendimiento que ellos tenían, como les comentaba, y básicamente estaban intentando mejorar una característica que tiene la cerveza, que es el retrogusto. Y ahí básicamente con respecto a eso entonces se había trabajado con una receta alternativa, ya teníamos entonces dos tratamientos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que estaba el tratamiento original que correspondía, el tratamiento uno, perdón, que correspondía a la receta original, y teníamos el tratamiento 2 que correspondía a la receta alternativa, y la receta alternativa se había desarrollado haciendo un análisis e identificando qué variables afectaban al retrogusto, que eso es lo que viene anterior a la realización de los experimentos, y entonces esa receta se supone que mejora esta característica que se llama retrogusto, y entonces habíamos que evaluar ahora si es que efectivamente esto era así, si es que la nueva receta, la receta alternativa, generaba entonces una mejor característica, y entonces para eso se había realizado un experimento para comprobar esta característica retrogusto, que consistía en dar a probar las dos cervezas, la original y la alternativa, a 15 personas, ya que eran 15 personas que se les había instruido en cómo identificar el retrogusto, y que eran personas que se suponía que estaban dentro de un clúster, un conjunto de potenciales consumidores de la cerveza que estamos produciendo, ya para que sea representativo los resultados del experimento. Y bueno, aquí estaba todo el procedimiento que habíamos conversado, ¿no es cierto?, que consistía en reclutar a las personas de acuerdo a este rango etario, de manera aleatoria, pero dentro de un determinado rango etario, y a estas personas se les pide evaluar el retrogusto de las dos cervezas. A estas personas se les instruye cómo identificar y valorar el retrogusto. Luego para cada persona se le sirve una cerveza, no se le dice qué cerveza es, puede ser la original o la alternativa, y se le pide que evalúe esta cerveza con una nota que va entre 0 y 10. Recuerden que les comentaba en la clase pasada que cuando ustedes, si les toca realizar esto, es mejor utilizar una escala discreta y de 4 valores solamente, cosa para que no existan estos términos medios que hacen que se diluyan las diferencias. Por ejemplo, una nota entre 1 y 4, sin poner decimales, es mucho mejor que una nota de 0 a 10, si es que lo que se quiere es identificar si es que una cosa es mejor que la otra solamente con base en percepciones, ¿ya? Bueno, y básicamente también habíamos conversado que no tenía ninguna etiqueta las dos cervezas que se le iban a probar, y el orden en el cual se le iban a dar a probar, la cerveza alternativa al original, también iba a ser aleatoria, ¿ya? Y una vez terminada la evaluación de la primera cerveza, entonces se le pedía al evaluador o evaluadora que degustara la segunda cerveza, y la cual iba a ser opuesta a la anterior. Entonces, a partir de eso, había un dato acá que era interesante, que decía en el paso 1 del experimento: la selección de las personas debe considerar una muestra representativa de los potenciales consumidores, y se sospecha que la edad de los consumidores podía modificar la valoración del producto. Y ahí habíamos dicho que entonces la selección iba a corresponder a un mix aleatorio de personas con distintas edades, aleatoriamente definidas, pero dentro de un determinado rango que se supone que es nuestro público objetivo, ¿ya? Entonces, en la planificación del experimento lo primero que hicimos en la clase pasada, que lo pueden revisar, se hizo un análisis del procedimiento experimental. Ya habíamos identificado, ya que básicamente, y aquí me ayudaron ustedes, les di de hecho el dato de un podcast que es súper bueno, que es de historia de divulgación científica, donde justamente describen muchos experimentos, y uno puede identificar todas estas cosas: sesgo experimental, variable bloqueada, variable controlada, que es la ciencia pop de Gabriel León. Y después de eso conversamos acerca de el experimento como tal. Identificamos cuál era la variable dependiente, que en este caso correspondía a la valoración del retrogusto. Habíamos identificado también que como variable controlado teníamos la receta de fabricación de la cerveza, y el valor de la variable controlada que íbamos a hacer, o sea, el tratamiento 1, tratamiento 2, consistía en la receta alternativa y en la receta original.
La variable bloqueada que habíamos definido fue la percepción personal de las personas, y eso lo habíamos bloqueado básicamente dándole a la misma persona las dos cervezas, porque lo que queríamos hacer era comparar la diferencia que había entre ellas, considerando que cada persona tiene distintas notas de la cerveza, si quieren. Entonces, ¿para qué vamos a...? O sea, la idea era bloquear entonces esa percepción personal, dándole a cada evaluador o evaluadora las dos cervezas, ¿ya? Y básicamente la variable aleatorizada que habíamos definido era el orden de degustación de las cervezas, y también ustedes me comentaron que sí podía ser la edad, y yo les decía que también, dentro de un rango estaban aleatorizadas. Entonces, esto ya lo teníamos listo, y ahora venía la parte de los cálculos, y básicamente de aquí vamos a partir en adelante. ¿Ya? Entonces, lo primero que nos dicen, ya dice, mediante el cálculo... Ay, perdonen ustedes que... Ay, sí. Se me fue el... estábamos acá. Entonces habíamos 10, chiquito. Mediante el cálculo del coeficiente de correlación y un apoyo gráfico, ¿ya? Dice que hay que determinar si la sospecha relacionada con la influencia de la edad de los evaluadores o evaluadoras en la nota asignada a las cervezas es justificada, ¿ya? Entonces, vamos a partir trabajando con eso y después seguimos con la parte de inferencia. Entonces, si leemos acá y tomamos el contexto que había en el problema, nos indican que existe una sospecha que podría ser fundada, que está relacionada con la percepción que tienen las personas, vamos a poner una persona cualquiera, ¿ya? Respecto de su edad y, como yo les explicaba al final de la clase pasada, su percepción que tiene con respecto a la cerveza, ¿ya? Se supone que, o al parecer, se sabe o se espera que la edad de las personas influya en la percepción personal que estas personas tienen con respecto a la cerveza, independientemente, ¿ya?, de la receta que ella tenga, independientemente si es de cerveza con una receta alternativa o original u otra cerveza. ¿Ya? Entonces, básicamente, por eso es que se justifica el hecho de elegir a distintas personas, y a estas distintas personas, a cada una de ellas, que tienen distintas edades, darle dos cervezas distintas. Esa es como la idea. ¿Ya? Entonces, tomándose en cuenta, lo que nos piden primero es identificar si es que los datos soportan esta hipótesis, ¿ya? Y básicamente entonces lo que tendríamos que hacer es, mediante el cálculo de, como dice acá, directamente el coeficiente de correlación y un apoyo gráfico, determinar si ese elemento es fundado. Entonces, si observamos la tabla que tenemos disponible para hacer nuestros cálculos, vamos a observar que esto que está acá, que le estoy marcando con magenta, representa la valoración de una cerveza. ¿Ya? Y vamos a poner valoración de cervezas, simplemente, porque si observan, ya lo que dice acá es que mediante el cálculo de coeficiente de correlación, dice la sospecha relacionada a la influencia de la edad de los evaluadores en la nota asignada a las cervezas. ¿Ya? Independientemente si es una cerveza original o alternativa, aquí lo que estamos observando, lo que queremos evaluar o queremos comprobar, es si es que las personas, su edad influye en la percepción que tienen estas personas con respecto a un producto. ¿Ya? Y este producto se llama genéricamente cerveza, ¿ya? Entonces, la valoración de las cervezas que tenemos son estos, en este caso, 30 datos, ¿ya? Y de estos 30 datos, a cada par de datos se está relacionado con una determinada edad. ¿Ya? Eso quiere decir, por ejemplo, que la persona que tiene 18 años califica una cerveza con 8,3 y una cerveza con 9,6. Esas dos notas, ¿ya?, dan cuenta de, esas dos notas por separado, dan cuenta de cómo esta persona de 18 años valora una cerveza. La diferencia entre esas dos notas es cómo esa persona valoró la diferencia de retrogusto, ¿ya? Entonces, si en la primera parte lo que queremos evaluar es simplemente, ¿ya?, la evaluación de la cerveza, lo que tendríamos que considerar es que estas dos notas representan la evaluación de una persona de 18 años. Por lo tanto, hay para cada edad dos datos, ¿ya? Cuando hacemos una resta, ahí efectivamente lo que estamos analizando es cómo cambia la valoración del retrogusto en función de la receta, ¿ya? Pero la primera parte es anterior a eso, es básicamente si es que hay relación entre la edad y la evaluación de una cerveza. Entonces, si se acuerdan ustedes, yo les comentaba que cuando resuelvan un problema como esto, es bueno imaginarse, hacer una especie de, como, claro, pensar hacia adelante en el futuro, cómo va a ser la respuesta que vamos a obtener, ¿ya? Y básicamente lo que nos dicen es evaluar si es que existe relación o correlación, si quieren, en este caso, entre dos cosas: edad versus nota de cerveza. Entonces, si eso es lo que queremos hacer,
lo que observaríamos sería que para distintas edades vamos a tener distintas notas de cervezas, ¿ya? Y entonces lo que vamos a observar es que si es que existe relación entre ellas, entonces lo que pasaría es que las notas que tenemos disponibles para cerveza debiesen seguir una relación, si es que existe una correlación lineal, esa relación debiese ser ya sea de esa forma, que sería una correlación positiva, o sea, a medida que aumenta mi edad, lo que va pasando es que voy aumentando la nota que le pongo a la cerveza, o sea, que básicamente la gente joven le pone mejor nota a la cerveza, o también podría pasar al revés, ¿ya? Al revés podría ser que, perdón, aquí la gente más mayor, perdón, le pone mejor nota a la cerveza, y podría ser, si no al revés, que básicamente que esto que estoy mostrándoles acá, donde la gente joven es la que le pone mejor nota, ¿ya? O sea que existe una relación inversa o negativa. Todo esto lineal, recuerden, ¿ya? Si estuviésemos en el caso azul, entonces lo que debiésemos esperar es que el R fuese mayor a 0.5, pensando que ese es el límite donde vamos a decir que sobre 0.5 existe una relación más fuerte que débil, ¿ya? Y vamos a pensar entonces que la podemos clasificar como una correlación, o en su defecto un R, para el caso de los datos rojos, de menor a menos 0.5. O sea, sería una correlación fuerte, más fuerte que débil, pero ahora negativa. O sea, inversamente proporcional, no directamente proporcional, ¿ya? Y recuerden que también podría darse el caso, vamos a poner otro mono para que no nos confundamos, lo mismo, edad y también acá nota, podrían darse otros casos como este. Imagínense, por ejemplo, que tenemos una cosa como la roja, por ejemplo, ¿ya? Donde las personas más jóvenes valoran más la cerveza porque, no sé, están relacionados con actos, elementos culturales, por ejemplo, que, no sé, se juntan a tomar cerveza, entonces lo asocian a cosas que son más emocionales, por ejemplo, emotivas, y resulta que después de un tiempo la cerveza se estanca quizás, por ejemplo, algo como esto. En este caso, estos datos no representarían una correlación lineal. En este caso, estos datos representarían una correlación no lineal. ¿Qué implicaría esto? Que si yo saco un R, probablemente este R estaría cerca de cero, ¿ya? Pero ese R cerca de cero no significaría que no tiene correlación, solamente significaría que la correlación que tiene es distinta de lineal. ¿Por qué? Porque observamos que acá, más que ser una línea, lo que está pasando es que hay una especie de curva, y las curvas son elementos no lineales cuando uno relaciona edad con estas notas, ¿ya? Entonces, la respuesta a esta pregunta podría ser cualquiera de estas opciones, ¿ya? Y por supuesto existe la última opción, perdonen, que lo voy a poner aquí mismo, que correspondería quizás a esta verde, donde básicamente lo que observaríamos, ¿ya? Es que en el caso verde el R también va a estar cerca de cero, pero como observamos aquí los datos no muestran ninguna tendencia, ya a veces sube, a veces se baja la valoración con la edad. Entonces, podríamos definir como distintas configuraciones en este gráfico de abajo. Por ejemplo, para los datos rojos, podríamos decir que si hay correlación, pero es no lineal, aun cuando el R diga que es cercano a cero. Y eso, como les comentaba, es porque el R solamente mide dependencias lineales. Por eso hay que complementarlo con los gráficos. Y en el caso de los datos verdes, aquí en ese caso sí diríamos, por ejemplo, perdón, sí diríamos en este caso que no hay correlación para los datos verdes. ¿Por qué? Porque básicamente observamos que a medida que cambia la edad no se ve influenciada la nota, la percepción de la nota, ¿ya? Entonces, vamos a pasar ahora al Excel. Quisiera preguntarles si tienen dudas con respecto a esta idea de cómo lo vamos a hacer. ¿No? Me pueden interrumpir, por supuesto, ya sea por el chat o levantando la mano como ustedes quieran, ¿ya? Entonces ahora les voy a compartir la pantalla, les voy a compartir mi escritorio para seguir trabajando con esto, ¿ya? Entonces, perdón, ahí estoy. Entonces estoy acá. Entonces, ustedes tienen este Excel. Si no ven mi Excel, ahí me pueden avisar porque yo les compartí esta pantalla, ¿ya? Entonces, lo que ustedes debiesen estar viendo acá, ¿sí? El Excel que... Bueno, Sí, profe, se sube bien. gracias. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer la primera parte es que vamos a hacer esta gráfica y la vamos entonces a identificar. Ya, yo les comentaba que, a ver, o si no les comento ahora. Generalmente estos certámenes ya no son más complejos que lo que ya han visto. ¿Dónde está la complejidad?
para yo evaluar si es que realmente ustedes están comprendiendo los elementos, es básicamente lo que uno puede hacer es, o yo, lo que yo hago, es quizás cambiar los datos, ¿ya? O sea, básicamente cambiar el orden de los datos, cambiar la forma en cómo les entrego los datos, de tal manera de que yo ser capaz de identificar si es que ustedes observan. O sea, son capaces de ponerse en distintas situaciones y esas situaciones básicamente igual se enfrentan bien a los datos, ¿ya? O sea, si los datos vienen ordenados de una forma o de otra, ustedes los pueden identificar y pueden a partir de eso aplicar el análisis. En este caso, por ejemplo, ¿cuál es la trampa, si quieren? O cómo yo puedo evaluar si es que ustedes comprenden la idea de correlación de una variable con otra. Identificando entonces que son capaces de concluir o deducir que lo que estamos evaluando es queremos evaluar la relación entre la edad y la nota de la cerveza independiente de la cerveza que están tomando, porque estamos, como les comentaba, queríamos evaluar eso primero. Entonces, aun cuando la tabla viene así, ¿ya? Lo que nosotros tendríamos que hacer ahora es ordenar la tabla identificando que básicamente tenemos, en vez de 15 notas por cerveza, para esta parte tenemos 30 notas por cerveza. O sea, 30 notas en total. Ya tenemos 30 datos, ¿ya? Para esta primera parte. Entonces, así yo, por ejemplo, lo que hago es evaluar el nivel de comprensión del fenómeno, ¿ya? Entonces, básicamente, para esta primera parte, lo que yo tendría que hacer sería obtener el coeficiente de correlación entre estos 30 datos, en vez de 15 datos con una cerveza y 15 datos con otra, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo primero, que es obtener este gráfico, ¿ya? Entonces, aquí en este gráfico, la idea de obtener el gráfico, como yo ya te decía, era tener una primera idea de cómo esto iba a ser. Entonces vamos a poner el gráfico de dispersión típico y básicamente ustedes van a ver esto que estamos observando acá. Donde si se fijan, existe una nube de puntos, en este caso, ya lo que tenemos es en el eje de las ordenadas, en el eje Y, tenemos el... Voy a ponerle un diseño rápido para que podamos ponerle aquí, entonces le pondríamos la nota asignada a una cerveza, y en este caso tenemos la edad. Entonces, estamos en una de las situaciones que habíamos predicho en nuestro análisis previo. En este caso estamos observando que a medida que la gente se hace más mayor, lo que está pasando es que su percepción general de las cervezas va disminuyendo. ¿Por qué pasa eso? Claro, ahí uno podría dar distintas hipótesis y comprobarlas, pero no es el caso. Podríamos, por ejemplo, atribuirlo a que a la gente le gustan otras cosas a medida que envejece, conoce otras cosas, por ejemplo, le empieza a gustar más el vino, por ejemplo, u otros tipos de productos que son complementarios o que cambian el consumo de la cerveza por otro. Entonces aquí ya podríamos decir que al parecer esto es lineal, ¿ya? Y es inversamente proporcional, y ahora lo que haríamos sería sacar el coeficiente de correlación R, y recuerden que el R, allá abajito, voy a ampliar esto acá, el R se tendría que hacer tenemos que identificar entre qué se va a hacer y qué, entonces básicamente podríamos decir el R lo vamos a obtener entre la edad y la nota. ¿Ya? Y entonces lo que haríamos sería calcularlo como el coeficiente de correlación entre la edad, ¿no es cierto? Y el segundo vector correspondería a, en este caso, la nota. ¿Ya? Y tenemos un R que es menos 0,8. ¿Ya? Eso quiere decir que algo así como el 80% de los datos tienen una relación negativa. Ya, por supuesto que hay datos que se escapan y eso tiene que ver con el ruido, porque bueno, no todas las personas tienen esto, pero la mayoría de las personas siguen esta tendencia. Entonces, solamente analizando este resultado, ya, el cual se complementa con nuestra gráfica, ya que le estoy marcando acá, también se lo puedo marcar, por ejemplo, ahí, esta gráfica, la voy a marcar con color amarillo. Entonces, esta gráfica que está acá lo que nos indica entonces es que al parecer las sospechas son fundadas, porque los datos nos muestran que cambia la edad y cambia la percepción de una cerveza y por lo tanto está bien que hagamos este procedimiento. O sea que a cada persona, para una edad fija, le demos 2 cervezas y luego entonces infiramos si es que la cerveza alternativa tiene mejor característica, bloqueando entonces la variable edad. Ya que es justamente la segunda pregunta. Ya, la segunda pregunta de este certamen, quisiera nuevamente detenerme acá y preguntarles si se entiende esto y si tienen dudas. No, ya. Profe, Continuamos. Carlos, sí, tenía una duda dígame. porque yo pensaba que acá, por ejemplo, habría que haber graficado las dos y haberle sacado la correlación a las dos.
porque entiendo que se busca una relación entre las cervezas, pero puede ser también que cada una tenga un sabor que afecta a las personas, como con distintas correlaciones. Sí, pero es que lo que estamos haciendo caso es que son dos cosas distintas, Carlos. El objetivo del estudio es distinto. La primera parte, cuando nosotros hablamos del contexto, lo primero que dijimos es que efectivamente lo que queríamos evaluar era el efecto que tenía el cambio en la receta con respecto a la valoración que tienen esas cervezas. ¿Ya? Entonces, en ese caso, efectivamente lo que habría que hacer sería tomar estos dos conjuntos por separado, porque lo que estamos haciendo ahí es que estamos identificando que existe una variable distinta, controlada en este caso, que corresponde al tipo de receta, ¿ya? Pero imaginémonos un poco, salgamos de la idea esta de que esto se llama cerveza original. Ya, la Paulina me preguntó algo, pero voy a responderle primero a Carlos y después a la Paulina. Ya. Imaginémonos, Carlos, por un momento que en vez de ponerle cerveza original y cerveza alternativa, ya yo le pondría, no sé, cerveza austral y cerveza cross, ¿ya? Tengo personas que les di cerveza austral y cerveza cross. Si a mí me interesa, básicamente, evaluar el efecto que tiene la edad en la percepción de la receta cross, entonces, o de la cerveza cross, entonces efectivamente tendría que separarlo y hacer un R para la cerveza cross y otra para la cerveza austral. Pero si lo que yo quiero evaluar es si es que en general las personas valoran más o menos las cervezas a medida que su edad cambia, entonces no es correcto o no sería del todo correcto separar los conjuntos de datos en dos, porque lo que estamos evaluando es la relación que tienen las personas con respecto a las cervezas, no a la cerveza cross o la cerveza austral. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Súper bien. Ya, y Paulina ahora me pregunta, me dice, profe, ¿cómo era la respuesta a la pregunta respecto al R? Ya. Entonces, Paulina, como les comentaba, no hay ningún problema en repetirlo, el análisis gráfico nos indica esto, que esto está bajando. ¿Ya? Ustedes están viendo que al parecer hay una tendencia de disminución. ¿Ya? Y entonces, básicamente, acá diríamos, los datos gráficamente muestran que existe una relación inversa entre la nota que le asignan las personas y su edad. O sea, a medida que aumenta la edad, disminuye la nota que le asignan. Al parecer es lineal porque efectivamente acá quizás se observa un cambio de tendencia, ¿ya? Y esto es un análisis gráfico, ¿ya? O sea, aquí no, ¿es subjetivo? Sí, es subjetivo. Ya, pero básicamente existen ciertos elementos que uno debería identificar. Por ejemplo, que acá sí existe una pendiente negativa y ahora, claro, acá uno podría ir más al detalle y decir que en los últimos tramos, efectivamente, al parecer a la gente, su edad, ya después de una cierta edad, quizás los 40 años, ya la valoración de las cervezas en general se mantiene más o menos constante. Ya, o sea, al principio le gustaba mucho y después ya no le gusta tanto y ya la gente mayor ya no cambia mucho su gusto de la cerveza. Pero para el rango etario en el cual estamos trabajando, lo que se observa en general es una relación de disminución de la valoración. ¿Ya? Entonces ahora, si yo esto lo comparo, este análisis gráfico, con este resultado numérico, ¿ya? Este indicador R, lo que observaríamos es que este indicador R es menor a menos 0,5, que era como este límite imaginario que no habíamos definido para identificar cuándo es algo tiene una correlación más fuerte que débil. Y entonces, al ser menos 0,8, o sea, ser menor a menos 0,5, entonces el negativo nos indicaría lo que estábamos observando, una relación inversa. Y el valor 0,8 nos indicaría que algo así como el 80% de los datos, ya es algo así, no es precisamente esto, ya, pero para tener una idea de cómo podríamos interpretarlo, algo así como el 80% de los datos siguen una tendencia de disminución, ¿ya? De la valoración de la cerveza en general a medida que aumenta la edad. ¿Ya? Entonces sería como una especie de conclusión que podríamos sacar internamente en la cabeza. Lo que podríamos poner acá, sin embargo, sería básicamente algo así como se observa que existe una correlación fuerte, negativa, ¿ya? Entre la edad y la valoración de una cerveza, ¿ya? Lo cual complementado con el gráfico que muestra efectivamente una relación lineal con una pendiente negativa, nos indicaría que en la hipótesis que teníamos, la sospecha que teníamos de que la edad influye en la valoración de la cerveza es correcta, ¿ya? Y de hecho lo que hace es que a medida que aumenta la edad, disminuye la valoración de la nota. ¿El por qué pasa eso? O sea, para identificar si esto es casual o causal, sería sujeto de otro análisis. Por ejemplo, si evaluar si es que la gente, no sé, si es que su percepción se debe quizás a que los recuerdos emotivos cambian, etcétera. Eso ya va para otra cosa, ¿ya? ¿Se entiende un poco más ahí la idea, Paulina?
Sí, no, sí, ahí me escribió por el chat y me dice que sí, perfecto. Entonces, si no hay más, de nada. Si es que no hay más preguntas, entonces pasamos a la otra parte, ya que correspondía ahora a la inferencia, a identificar si es que existe, esta diferencia, ¿ya? Entonces, voy a compartir de nuevo mi pantalla y vamos a hacer el mismo ejercicio, o sea, identificar cómo es lo que debiésemos observar y después de eso, entonces, llevarlo al Excel, ¿ya? Porque básicamente de esa forma tenía una persona que es muy inteligente, una persona muy buena en el ámbito de la ingeniería química que me decía, escribir es pensar. Y creo que esto les puede ayudar también a ustedes a primero ponerlo en un papel y luego pasarlo en línea. ¿Ya? Entonces, la segunda parte de estos cálculos dice que hay que plantear y resolver un procedimiento de inferencia estadística que le permita concluir con un 95% de certeza si la receta alternativa tiene una mejor evaluación que la certeza original. ¿Ya? Ojo, dice, mejor evaluación que la original. ¿Por qué es mejor evaluación que la original? Porque se supone que si tenemos una cerveza original que estamos produciendo y ahora estamos presentando otro producto, ya por mientras voy a ir borrando acá, estamos presentando otro producto, ya lo que tendríamos que tener en consideración es que vamos a cambiar la receta alternativa con respecto a la original, solo si la alternativa tiene una mejor valoración, sino para qué voy a cambiar algo que tiene una buena valoración, básicamente. Y a ver si tenemos toda la maquinaria hecha para que trabajar de esa forma. Entonces, haciendo este análisis y utilizando ahora sí, por ejemplo, los resultados de la parte C, donde vimos que el R era menos 0.8, o sea, estábamos en esta condición que les estoy mostrando acá, ya donde el R de hecho R era igual a menos 0.8, o sea, si hay una relación entre edad y la nota de cerveza. Entonces, lo que tendríamos que observar es que si es que vamos a hacer un procedimiento de inferencia estadística para evaluar cuál cerveza es mejor, y en este caso si la alternativa es mejor que la original, entonces lo que tendríamos que hacer es bloquear la percepción de la cerveza y bloquear entonces la percepción personal que tiene cada individuo que participó en este estudio, y eso implica entonces que hay que bloquear la edad, ¿ya? Y lo que habíamos conversado en la primera parte, cuando estábamos analizando las variables bloqueadas, entonces podíamos entonces identificar que el experimento se realizó ya de tal manera de bloquear justamente el efecto que tiene la edad en la percepción de la cerveza, y entonces lo que vamos a hacer es una inferencia, una comparación, manteniendo fija la edad. ¿Y cómo lo vamos a mantener fija? Entonces vamos a generar una variable auxiliar, ya que se va a llamar D de diferencia, y vamos a hacer diferencia entre la cerveza alternativa y la cerveza original. ¿Ya? Y entonces cuando hacemos cuando confeccionamos esta nueva columna, y por ejemplo entonces en este caso esta columna va a ser 9,6 menos 8,3, ¿ya? Lo que vamos a hacer entonces es que esta resta, este delta, ya que en este caso sería 1,3 por ejemplo, este 1,3 es la diferencia de la nota obtenida de la cerveza producto de, en este caso, el cambio de receta. ¿Por qué? ¿Por qué podemos estar seguros y seguros de esto? Porque básicamente sabemos que aleatorizamos las variables que había que aleatorizar, por ejemplo, el orden en el cual se dieron las cervezas. Si, por ejemplo, hubiésemos puesto primero siempre la alternativa y luego la original, entonces no sabríamos si esto es por el cambio de receta o porque la persona tenía más sed al principio. ¿Ven? A eso me refiero con esto de aleatorizar para entonces estar seguras y seguros de lo que vamos a hacer ahora tiene validez estadística, ¿ya? Porque, como les decía, el análisis que uno hace ahora es estándar, pero entender por qué es estándar es lo que estoy intentando que les quede transparente, ¿ya? Y básicamente también le sacamos las etiquetas, como habíamos conversado la otra vez, los efectos visuales también influyen, entonces sabemos que esto es por efecto del cambio de receta y no porque una etiqueta era más bonita que la otra, por ejemplo, ¿ya? Que eso también pasa. Entonces, dicho todo eso, entonces haríamos esta diferencia, porque así estamos bloqueando, y una vez que tuviésemos esta diferencia, lo que habría que hacer sería implementar un procedimiento de inferencia estadística. Y ahí, para el procedimiento de inferencia estadística, tenemos dos caminos, ¿ya? Pero estos dos caminos tienen un elemento en común, y ese elemento en común es que como hicimos una diferencia, o sea, bloqueamos primero una variable, entonces este análisis es un análisis pareado, ¿ya?
Entonces el análisis pareado implica entonces generar esta única columna donde bloqueamos la variable de tal manera de que no altere la dispersión de los datos y podamos entonces concluir. Y entonces el análisis pareado que vamos a hacer, ahora podemos definirlo como dos posibles caminos, un test de hipótesis o un intervalo de confianza. ¿Ya? Si es que vamos a definir en este caso la diferencia como alternativa versus original, entonces el test de hipótesis que tendríamos que plantear sería el siguiente. Podemos partir por la hipótesis nula, ¿no es cierto? Y la hipótesis nula, que es la que queremos comprobar, porque la otra solamente podríamos decir que no hay evidencia, ¿ya? Entonces la hipótesis nula, que lo que queremos comprobar es que vamos a cambiar la cerveza cuando estemos seguras y seguros de que la percepción es mayor, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a poner que la media de la diferencia entre A y la original tiene que ser mayor que 0. ¿Por qué? Porque si es mayor que 0, entonces lo que probaríamos, si es que podemos probar H1, entonces estaríamos seguras y seguros con un 95% de certeza de que las personas prefieren la alternativa a la original. ¿Ya? No nos sirve menor que, porque menor que no es la respuesta que queremos obtener. ¿Ya? Y la receta alternativa, la hipótesis nula en este caso sería la estándar esta que es de A menos O, y en este caso sería igual a 0. ¿Ya? Un camino es este test de hipótesis. Y el otro camino es el intervalo de confianza. ¿Ya? Y para el intervalo de confianza, recuerden que lo que estamos haciendo es identificar la diferencia, la media de la diferencia entre la alternativa y el original. ¿Ya? Y para cambiar la receta, entonces tendríamos que obtener que la media de la diferencia de la alternativa menos la original debiese ser siempre positiva. ¿Ya? Y entonces ahí haríamos el cambio, porque si hay ocasiones donde es negativa, no nos serviría. Entonces, como queremos evaluar si es que es siempre positiva, entonces nos vamos a poner en el peor caso. El peor caso de algo positivo es una cota inferior, porque la cota inferior nos podrían aparecer valores negativos. La cota superior, si la cota superior es positiva, la cota inferior podría ser negativa. Pero si la cota inferior es positiva, entonces la cota superior siempre va a ser positiva, ¿cierto? Entonces, dicho eso, entonces lo que tendríamos que evaluar es comparar el valor de la media de la diferencia entre la alternativa y original con respecto a su cota inferior. ¿Cómo es la cota inferior de la media, implementando un intervalo de confianza de un lado? Sería la media de las diferencias menos, sería en este caso el elemento de inferencia, que sería entonces el S de las diferencias entre A y O partido por raíz de n, ¿no es cierto? Siendo n el número de datos, en este caso 15, multiplicado en este caso por t de 1 menos alfa, grados de libertad. En este caso los grados de libertad serían el número de datos menos 1 igual 14. ¿Ya? ¿Ok? Entonces cualquiera de los dos caminos nos van a llegar a lo mismo. ¿Por qué? Porque si se llega a cumplir H1, si llegamos a probar H1, implica entonces que este intervalo de confianza de cota inferior va a ser positivo. En el peor de los casos, igual tengo una diferencia positiva. ¿Ya? Porque el peor de los casos, cuando queremos comprobar que algo es positivo, es el intervalo de cota inferior. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo ahora en el Excel y recuerden, si vamos a usar el test de hipótesis, el otro lo pueden ustedes hacer y les voy a mostrar dos formas de hacerlo. ¿Ya? Entonces, si vamos a probar alternativa menos original, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a implementar entonces, recuerden, test de hipótesis. ¿Cuáles son el procedimiento que hacemos? Primero vamos a calcular un T0. El T0 en este caso va a ser el valor de la diferencia, la media, menos el mu0, que en este caso es 0, porque estamos comparándolo con respecto a 0, dividido por el S de las diferencias, partido por raíz de n. ¿Por qué partido por raíz de n? Porque es el S del promedio. ¿Ya? Eso es el teorema del límite central. Y luego lo vamos a comparar con el T crítico. ¿Ya? En este caso, ¿ya? El T crítico corresponde al test de hipótesis el test de hipótesis para mayor que 0. ¿Ya? Y en este caso, el T crítico para este valor va a ser en este caso el T de 1 menos alfa, grados de libertad, en este caso 14. ¿Ya? Y si es que, ya, en este caso, el
T crítico ya es menor al T0, entonces va a ser H1 cierta, ¿ya? T crítico entonces va a ser menor al T0, ¿ya? O sea, quiere decir que estoy más allá del T crítico, ya es más positivo que el valor del T crítico. ¿Ya? Entonces, esos son los elementos que vamos a utilizar. Entonces, yo me voy a ir por el intervalo del test de hipótesis, perdón, y ustedes pueden hacer el intervalo de confianza o lo pueden revisar en la pauta que les envié o que les voy a enviar, ¿ya? Entonces, ahora voy a volver a compartir pantalla. Recuerden que siempre pueden interrumpirme y preguntar, ¿ya? Entonces, voy a compartirles ahora mi escritorio nuevamente. Y entonces aquí estoy de nuevo en el Excel. Si no lo ven, ahí me dicen de inmediato, ¿ya? Entonces, nuevamente vamos a aplicar los conceptos, ¿ya? Que les comentaba hace un momento, y vamos entonces a partir, implementando entonces este test pareado. Entonces vamos a definir la columna de diferencia entre A y entonces O, entre la alternativa y la original, ¿ya? Y entonces vamos a poner que va a ser la alternativa menos la original, ¿ya? Y entonces vamos a tener esta columna, y esta columna, recuerden, ¿qué característica tiene? Fundamentalmente, la columna tiene la característica de que cada uno de los elementos tiene bloqueada la variable percepción, ya personal. O sea, aquí ya nos evitamos esta relación que existe entre la nota de la cerveza y la edad, y ahí la sacamos, ¿ya? Y claro, y de hecho, si ustedes, por ejemplo, toman este dato y lo grafican ahora con respecto a este otro, insertar, voy a poner un gráfico rápido, solamente para que se entienda la idea. Este no nos sirve, pero igual me da la idea. Entonces vamos a, vamos a cambiar este voy a poner otro gráfico, voy a poner un gráfico de dispersión. Que no me aparece nada de dispersión. Bueno, sí, el gráfico de dispersión al final. Entonces, observen, fíjense que ahora, ya, lo que se observa es esto. Se observa que los datos, cuando yo grafico ahora la diferencia en el eje Y, la diferencia de las percepciones en función de la edad, van a observar que para edades bajas vamos a tener percepciones altas, pero para edades, vamos a tener diferencias de percepciones altas, pero para edades altas también vamos a tener diferencias de percepciones altas. O sea, no existe una correlación ahora, o al menos los datos no mostrarían una correlación entre la edad y ahora el efecto que tiene la diferencia entre las valoraciones. Y eso es justamente lo que hago cuando cuando bloqueo la variable edad. Lo que hago es eliminar entonces esta relación entre valoración de cerveza y edad, y ahora la diferencia de las valoraciones ya no es influida por la edad. Por lo tanto, se justifica o tiene sentido el hacer esta diferencia y luego hacer un análisis entre ellas, porque la diferencia que existe entre las dos valoraciones corresponde a el cambio de receta y no a la edad de las personas, ¿ya? Entonces, siguiendo acá, plantearíamos el test de hipótesis, y recuerden que para el test de hipótesis tenemos que plantear la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, acá podemos ponerlo así genéricamente como el mu va a ser igual que 0, y el otro sería, el mu sería mayor que 0. ¿Qué mu? El mu de las diferencias, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían los pasos que debiésemos seguir? Aquí yo creo que ya estamos un poco estándar porque tenemos hartos ejercicios que hemos hecho. Entonces, lo primero que tendríamos que calcular sería el promedio, ¿no es cierto? La desviación estándar, el número de datos, y con eso podríamos hacer, y por supuesto el índice de certeza, ¿no es cierto? Vamos a poner acá el S el S del promedio, porque esos son los valores que necesitamos, y luego nos iríamos por la parte de la inferencia, que sería entonces el beta, ¿no es cierto? El beta, el alfa, esto lo hacemos más o menos estándar, ¿no es cierto? Para que no nos confundamos, y entonces acá tenemos el T crítico, el cual lo relacionaríamos con el valor del T0. Voy a poner un poquitito más abajo para entonces poner acá. Entonces, el mu0 lo vamos a poner acá, porque con respecto al cual lo vamos a comparar. Entonces voy a poner una tablita acá para que no se nos pierda lo que vamos a rellenar. Okay, entonces, el mu0, con respecto a lo cual vamos a comparar, va a ser 0. ¿Ya? El promedio de los datos, recuerden que al ser un análisis pareado, entonces voy a fijarme ahora solamente en esta única columna, porque ahí está todo lo que necesito. La desviación estándar, lo mismo, ¿cierto? La desviación estándar muestral, ¿cierto? Y tenemos el número de datos, que sería contar, o lo pueden ustedes poner simplemente como 15. Yo prefiero usar la función contar para que recuerden que existen otras funciones que ustedes pueden utilizar.
Y recuerden que el S promedio sería entonces el S de los datos partido por raíz de n. ¿Ya? Entonces con esto tenemos el S promedio que está acá, y entonces con esto podríamos calcular el T0. Y estaría el T0. Y el T0, recuerden que lo calcularíamos, paréntesis, sería entonces el valor del promedio menos con respecto a quién nos queremos comparar, dividido por el S promedio. O sea, tenemos un T0 de 2,5. ¿Ya? Claramente es positivo porque tenemos una diferencia de promedios positiva. ¿Ya? Y ahora tenemos que calcular el T crítico. Yo voy a mover un poquitito esto porque me faltó un parámetro que tengo que ingresar para poder calcular el T crítico, que corresponde a los grados de libertad. Entonces lo voy a poner acá. Voy a poner acá y voy a poner acá los grados de libertad. 2 le pongo porque como el acrónimo que usamos en APQ para grados de libertad. 0,95 tenemos, 2 es de degrees of freedom, por eso le pongo 2. Alfa corresponde a la incerteza, 1 menos la certeza, y los grados de libertad serían el valor del número de datos menos 1, 14. Y entonces con esto vamos a calcular la distribución T, que en este caso sería, como es el T crítico, lo voy a escribir igual acá, T crítico, que es igual a T de 1 menos alfa, grados de libertad, para que no se olviden, porque esto es un análisis de un lado. Entonces acá lo que tendríamos sería el inverso de la distribución T, ¿ya? Y en este caso el inverso de la distribución T sería de la probabilidad 1 menos alfa, ¿no es cierto? 1 menos alfa y los grados de libertad 14. Y entonces el valor que nos da es 1,76. ¿Ya? Y aquí entonces observaríamos que entonces aquí podríamos poner H1, por ejemplo, y si quieren uno puede hacer acá como un análisis, como para que nos confirmemos esto, podemos hacer, por ejemplo, un si, que sería una condición lógica, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, el T0 es mayor que el T crítico, entonces H1 es verdadera, y si es que no, H1 es falsa. Entonces ahí nos dice que es verdadera, ya, pero eso es como al final no hay que hacerlo, ya, es solamente para que uno pueda como dejarlo listo. Entonces, básicamente lo que está diciendo acá es que verdadero implica entonces que H1 es verdadero, lo que implicaría que el valor de la media de las diferencias entre la valoración de la cerveza A y la alternativa y la original es más grande que 0, por lo tanto estamos seguras y seguros con un 95% que la valoración del retrogusto de la cerveza alternativa, o sea, la receta nueva, es mejor que la original, y uno aquí podría entonces concluir y recomendar. Conclusión, cambiar la receta mejora la valoración del retrogusto con 95% de certeza. Recomendación, si es que es factible hacerlo, porque acá hay otros elementos que van más allá de la estadística y que tienen que ver con todo lo que una ingeniera o ingeniero debiese pensar y analizar, podríamos, por ejemplo, recomendar cambiar de receta o no. Por ejemplo, si es más cara, si los materiales son más o menos disponibles y un largo, etcétera, ¿ya? Pero ahí son otros elementos que se escapan de este análisis, ¿ya? Y eso. ¿Tienen dudas hasta acá? ¿No? ¿Sí? No. Ya. Vamos a pensar que no. Entonces, yo les quería mostrar, a ver si me da el tiempo, o mejor lo que vamos a hacer es que, bueno, sí, les puedo mostrar rápidamente. Entonces, vamos a irnos a datos. Entonces, hay una opción, ¿ya? Y esta opción es la siguiente, en Excel, ¿ya? Aquí yo se las voy a mostrar, la verdad es que aquí uno puede utilizar lo que yo les acabo de mostrar, pero aparte uno puede hacer este análisis de datos que hay acá, ¿ya? Y aquí hay varias opciones, y hay una de las opciones que hay es prueba T, fíjense, prueba T para medias de 2 muestras emparejadas, que es el análisis pareado, ¿ya? Entonces uno puede también hacer un análisis pareado utilizando las herramientas de Excel. Es automático, no sabemos, yo no lo recomiendo porque básicamente podríamos meter más los dedos. Acá tenemos como todo bien identificado. De hecho, esto podríamos utilizarlo para comprobar que los cálculos que hicieron son correctos. Y básicamente uno pone acá, prueba T para medias de 2 muestras emparejadas, que es equivalente a análisis pareado. ¿Ya? Y es una prueba T, ¿ya? Entonces vamos a ponerle a aceptar, y básicamente dice, rango para la variable 1. ¿Ya? Entonces uno acá agrega la variable 1, va a ser la receta alternativa. Después dice, rango para la variable 2. Ya vamos a poner acá, vamos a poner el rango de la variable 2, que sería la receta original. ¿Ya? Nos pregunta cuál es la diferencia hipotética entre las medias, en este caso 0. ¿Ya?
¿Y cuál es el valor de la incerteza? 0,05. ¿Ya? Y lo que nos va a entregar es lo siguiente, les voy a mostrar. Entonces voy a ponerle un rango de salida simplemente para que lo entregue acá mismo. Ya lo voy a poner, por ejemplo, acá. Que entregue ahí y entonces lo voy a poner a aceptar. Y lo que nos muestra es esto, fíjense. Ya, que les quería mostrar. Entonces, básicamente lo que nos indica esta tabla de datos nos muestra básicamente un resumen de lo que acabamos de hacer a mano, pero esto nos lo muestra de manera automática. Ya aquí no hay ecuaciones, fíjense que solamente hay datos. Entonces, por eso les digo que es un poco complejo quizás como analizar esto. O sea, se los dejo por si quieren comprobar, básicamente. ¿Cómo lo leemos? Bien. Entonces, lo que hay acá es lo siguiente. Lo que nos interesa es esto. Tenemos el promedio, la varianza de las dos variables. Hasta acá son solamente datos por separado. A continuación viene un coeficiente que se llama coeficiente de correlación, ya que básicamente lo que estábamos evaluando ahora, la correlación que existe entre las dos recetas, entre las dos notas, original y alternativa. Y lo que viene acá es la diferencia hipotética de las medias, que podemos identificarlo como el mu0. 0, que yo le había mostrado. ¿Ya? Los grados de libertad, lo que mismo que habíamos conversado antes, que yo le puse DOF. ¿Ya? El estadístico T corresponde al T0, ya que si se fijan es 2,51 igual que este está acá. Y luego viene este P, ya lo vamos a dejar un poco de lado porque este todavía no me interesa. ¿Ya? Entonces, el que me interesa es el valor crítico de T. Y ahí dice una cola. Cuando estamos haciendo un análisis pareado o un análisis de test de hipótesis, podemos usar de un lado o de dos lados. En este caso, el de dos lados sería el de ahí abajo, en este caso es de un lado. Entonces, este valor de T que está acá corresponde al T crítico para un test de hipótesis de un lado. ¿Ya? Y aquí estaría el T crítico, si es que quisiéramos hacer un test de hipótesis, el T crítico para test de hipótesis de dos lados. ¿Ya? Y básicamente ocupamos este, que le estoy marcando en rojo porque corresponde al de un lado, y lo comparamos con el T0. Y aquí viene la interpretación, que esto ya no te lo hace Excel, lo tienen que hacer ustedes. Otra vez, esto es como un resumen de los cálculos, pero básicamente lo que haríamos sería algo similar, ¿no es cierto? Como el T0 es mayor que el T crítico, y eso está relacionado con el test de hipótesis que estamos implementando, que es ese. Esa es la prueba para evaluar que H1 es verdad. Entonces llegaríamos a la misma conclusión, pero en este caso todos los cálculos fueron hechos de manera automática. ¿Ya? Entonces se los dejo acá, pueden volver a revisarlo, ¿ya? Y lo mismo que el análisis del intervalo de confianza, que se los dejo entonces como para ustedes, ¿ya? Para que puedan entonces trabajar y así seguir conociendo otras, o sea, estudiar básicamente. ¿Ya? Entonces quería pasar rápidamente a la segunda parte, ya para alcanzar a verla, que es el segundo ejemplo, que es un poco distinto. ¿Ya? Si tenemos dudas, igual si es que son muy urgentes, se las respondo de inmediato, y si es que no, podemos dejarla para el final de la clase para así alcanzar a terminar esto en el tiempo. ¿Ya? Entonces la segunda parte, ya lo que nos indica, ya, aquí está la pauta que se las voy a compartir, de hecho esta hoja es la que les voy a compartir. ¿Ya? Entonces ahora vamos a pasar a la segunda parte, que corresponde a la pregunta 2. ¿Ya? Y en la pregunta 2, ¿ya? Básicamente nos dicen, ahora viene otra descripción de algo que pasa y que tenemos que evaluar. Y dice lo siguiente, dice, como punto, digamos que este es un punto aparte, ¿ya? O a continuación. ¿Ya? Pregunta 2. La receta alternativa modifica la composición de azúcares y proteínas respecto a la cerveza original. Eso es un hecho. Eso es como parte de lo que nos están indicando. Estos cambios pueden afectar los grados alcohólicos, porque los grados alcohólicos tienen que ver con la cantidad de azúcar que hay asociado en los productos que se fermentan. Y en la capacidad de formación de espuma, porque la capacidad de formación de espuma está directamente relacionada con ciertas proteínas que forman las espumas, ya que son estructuras. Entonces, básicamente, uno dice ya, los grados alcohólicos los podemos cuantificar mediante un densímetro correctamente calibrado, y la capacidad de formación de espuma se puede caracterizar a partir de una variable que se llama persistencia. ¿Ya? ¿A qué se refiere la persistencia? Básicamente algo así como si ustedes sirven una cerveza, ¿ya? Y entonces lo que se cuantifica es el tiempo, ¿ya? En que demora en reducirse en un 90% la altura inicial de una espuma de una cerveza. O sea, si por ejemplo esto era, no sé, por ejemplo, 1 centímetro, ¿ya? Nosotros y nosotras tomamos el tiempo desde que la servimos hasta que ahora la cerveza representa un 0,1 centímetros.
¿ya? Y ese tiempo está relacionado con la persistencia de la espuma. Mientras más tiempo pase, más persistente es la espuma. ¿Ya? Sí, esa es como la idea. Entonces, para evaluar si es que hay modificaciones en las características, en estas dos características, en este caso, grados alcohólicos de alcohol, grado alcohólico y tiempo de persistencia, ¿ya? Lo que se hace es el siguiente experimento. Se utiliza una botella de 5 litros donde se almacena una muestra por cada lote producido. O sea, si hacemos un diagrama, tendríamos entonces una botella de 5 litros y otra botella de 5 litros, una para cada tipo de receta. Y entonces 5 litros, acá estaría la alternativa, por ejemplo, y acá estaría la original. ¿Ya? Y se almacenan en un refri por 24 horas. O sea, esto está, mantenemos fija entonces el proceso de almacenamiento. ¿Ya? Luego dice, se instala una cámara de video de alta resolución frente a un fondo blanco marcado con una regla de medir. Eso es fundamentalmente para hacer este análisis, o sea, para identificar el tiempo y la distancia que hay entre la cerveza inicial, la espuma inicial y la espuma al final. Se sitúan 10 vasos de 200 ml entre la cámara y el video con el fondo blanco. O sea, tenemos entonces 10 vasos y entonces ponemos una cámara, ¿ya? Y entonces acá tenemos un fondo blanco. ¿Para qué es el fondo blanco? Para poder medir bien un contraste, ¿ya? Y entonces, desde una altura de 15 centímetros, ¿ya? Entonces dice, respecto al tope del vaso, se sirve la cerveza original o alternativa, dependiendo de a qué vaso le correspondió, de acuerdo a un orden de servido determinado a priori usando números aleatorios. O sea, hay 15 vasos y entonces servimos la cerveza a la misma altura y lo que hacemos entonces es que el vaso que le corresponde a una cerveza A original es aleatoria y el orden también se determina aleatoriamente. ¿Ya? Entonces se esperan 10 minutos y se mide la temperatura y la densidad de cada vaso, ¿ya? Con la idea de que se ambiente esto, ¿ya? Y se le mide la densidad, ¿ya? Y entonces se repiten los pasos 3, 4 y 5 hasta haber servido toda la cerveza. O sea, vamos sirviendo, se espera, se mide y así sucesivamente. Entonces, a partir de eso se pide identificar variables dependientes, variable controlada, al menos una variable bloqueada y al menos una variable aleatorizada. ¿Ya? Y nuevamente tendríamos que hacer el mismo análisis, como ya es la segunda vez, es la tercera vez que estamos haciendo este tipo de ejemplo, entonces nos vamos a ir un poco más rápido. ¿Ya? Entonces, las variables dependientes para este caso serían dos, porque estamos evaluando dos propiedades. ¿Cuáles serían esas dos variables? Básicamente las que nosotros medimos y nosotras medimos en el laboratorio sería, en este caso, el tiempo de persistencia y la densidad que está relacionada con los grados alcohólicos. Esas serían las dos variables. O también puede ser la densidad. Las dos son aceptadas como válidas porque al final queríamos medir eso, a partir de la densidad. ¿Cuál sería la variable controlada? Bueno, la variable controlada seguiría siendo la misma, ¿no es cierto? Entre estos dos grupos de datos, lo que hicimos fue cambiar la receta de fabricación. ¿Cuál sería al menos una variable bloqueada? Entonces podríamos, es algo que mantuvimos fijo, o muchas variables, o una variable, nos piden una sola, que mantuvimos fijo para las dos variables controladas. Podemos decir, por ejemplo, el tiempo de almacenamiento, la temperatura de almacenamiento, el volumen de almacenamiento, la distancia con respecto a la cual estamos midiendo las dos cervezas. Todas esas variables que afectan, por ejemplo, la distancia al tamaño de la espuma, la vamos a mantener fija para las dos recetas. Y al menos una variable aleatorizada perfectamente puede ser el orden de servido de las cervezas. Entonces ahí tenemos todo este análisis de datos. Y si observan, a continuación nos dicen plantea y resuelve un procedimiento de inferencia estadística para concluir. ¿Ya? Entonces, si analizamos ahora las variables dependientes, ¿ya? Que son dos, en este caso grados alcohólicos, y también el tiempo de persistencia, podríamos llegar a la conclusión, de acuerdo al contexto, que es función de las azúcar de las proteínas, y esto está directamente relacionado con la receta, porque la receta cambió estas cosas. Y otras cosas que pueden influir en estas respuestas podrían ser, por ejemplo, en el caso de la espuma, la distancia de servido, ¿ya? Y otras variables que en este caso podrían ser subjetivas, las cuales están bloqueadas. Y todas las otras variables que podrían influir están bloqueadas.
temperatura, tiempo de almacenamiento, porque claro, las cervezas van perdiendo su capacidad de producir espuma a medida que vamos almacenándolas. Entonces, por eso todas esas variables se bloquean, ¿ya? Entonces, tomándose en cuenta los datos que ustedes pueden ver acá, ya que corresponde a, en este caso, tenemos un total de, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, son 20 datos con la cerveza original y 20 datos con la cerveza alternativa. Se supone que no existe otra diferencia, por ejemplo, entre el tiempo de persistencia que estamos observando en la primera columna respecto al tiempo de persistencia de la tercera columna, ¿ya? Y la única diferencia que podría existir, que podría hacer que esas variables fueran distintas, sería solo consecuencia de la receta, porque el resto de las cosas se mantuvieron constantes. Entonces, tomando eso en cuenta, podemos ahora identificar de que el análisis que habría que implementar para evaluar si es que existen diferencias en el tiempo de persistencia y en los grados alcohólicos, que lo voy a marcar así, ya no sería un análisis pareado, sería un análisis no pareado. ¿Por qué sería no pareado? Porque todas las variables que podrían influir en la dispersión, con la diferencia del tipo de receta, se mantuvieron bloqueadas, ¿ya? O sea, no hay pares de datos. Ahora están bloqueados los 20 datos de la cerveza original con los 20 datos de la cerveza alternativa, están bloqueados. Por lo tanto, el análisis sería un análisis no pareado, ¿ya? Y básicamente acá lo que tendríamos que hacer sería identificar, y básicamente lo que no, como es no pareado y tenemos que hacer un procedimiento de inferencia, ¿ya? Entonces, la inferencia que tendríamos que hacer, que la podemos rayar un momento para entender un poco cómo funciona, la inferencia tendríamos que hacerlo con respecto a dos variables. X1, por ejemplo, que sería el tiempo de persistencia, y X2, que sería los grados alcohólicos. Si ustedes revisan el contexto, lo que nos están diciendo es que necesitamos plantear un procedimiento de inferencia estadística, ¿ya? Que básicamente indica que permite concluir con 95% de certeza si el cambio en la receta afecta la persistencia de la espuma, ¿ya? Y de existir evidencia que afecte la receta alternativa, si es que la afecta, entonces determinar con el mismo porcentaje de certeza si dicha variable aumenta o disminuye. Ya que era un poco una pregunta que me hacía en la clase pasada Carlos, ya que era básicamente, una vez que uno identifica que algo es distinto de, uno podría también hacer un análisis respecto a si es que es mayor o menor. Entonces, voy a tomar una sola de estas variables, con lo otro es igual. Entonces voy a tomar el tiempo de persistencia, ¿ya? Y entonces el análisis que habría que hacer, recuerden, es un análisis no pareado, el cual puede seguir dos caminos, los cuales son complementarios, ya no son excluyentes entre ellos: el test de hipótesis y el intervalo de confianza. ¿Ya? Tomando en cuenta que ya hicimos el camino del test de hipótesis, ahora nos vamos a ir por el intervalo de confianza, ¿ya? Y en el intervalo de confianza, básicamente, como nos están preguntando, tenemos que identificar si es que son distintos. Entonces el intervalo de confianza que tendríamos que plantear sería un intervalo de confianza de dos lados, ¿ya? Y el intervalo de confianza de dos lados sería entonces, como es un análisis no pareado, sería delta mu, o sea, la diferencia, por ejemplo, entre la receta, pongámoslo así, alternativa menos la original, ¿ya? Debiésemos obtener el intervalo de confianza de dos lados, el cual sería básicamente el delta x promedio entre la alternativa y la original, más menos el S del delta X promedio, ¿ya? Y recuerden que el S del delta X promedio es el que se obtiene obteniendo primero el S agregado, el S cuadrado agregado, ¿no es cierto?, como la ponderación de los grados de libertad por los S cuadrados. En este caso, los grados de libertad, claro, por los dos tratamientos, A y B, y A o B, partido por la sumatoria de los grados de libertad entre los dos tratamientos, y luego entonces obtener el S del delta X promedio como la raíz, vamos a poner acá, sí, la raíz, vamos a poner acá una raíz, entre el S cuadrado agregado multiplicado por 1 partido por el número de datos obtenidos con el primer tratamiento y 1 partido con el segundo tratamiento, alternativa y original. ¿Ya? Y entonces con eso obtendríamos este S de delta X, donde esto corresponde a los grados de libertad totales. ¿Ya? Y entonces el T que usaríamos sería el T de 1 menos alfa medios. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a hacer un distinto D desde dos lados, como a grados de libertad totales. ¿Ya? Que los grados de libertad totales serían los grados de libertad de el primer conjunto de datos más los grados de libertad del segundo conjunto de datos.
Y entonces acá básicamente si incluye al 0, entonces diríamos que no hay razón para dudar de que son iguales, o no hay evidencia para identificar que son distintos. Y si es que no, habría evidencia para demostrar que son distintos, y entonces pasaríamos al intervalo de confianza de un lado, para ver si es que es mayor o menor que. Y si nos vamos por el test de hipótesis, también es de dos lados, o sea, H0 sería delta mu igual a 0, H1 delta mu distinto de 0. Ya. Entonces, en este caso, y básicamente haríamos lo mismo, con lo mismo al final, con el mismo T crítico, solamente que el T crítico ahora sería este, lo voy a dejar marcado. Y el T0 se calcula de la misma forma como antes. ¿Y cuál es la misma forma de antes? Para que no se nos olvide ya, para que no... El T0, recuerden que ahora sería el delta X promedio, menos el delta mu 0, que es 0, lo estamos comparando con 0, y esto estaría dividido por el LC del delta X promedio, que se calcula así también. Entonces ahí tenemos todas las posibles combinaciones. ¿Ya? Entonces les comparto nuevamente mi escritorio, ya para que veamos la segunda parte rápidamente, y con esto terminamos. ¿Ya? Entonces nos vamos a nueva función, a escritorio. Y entonces están viendo mi escritorio. Entonces, como les decía, esto se debiese hacer con las dos variables dependientes. Son dos análisis que son independientes entre ellos. Vamos a hacerlo entonces solamente con el tiempo de persistencia. Entonces, vamos a hacer análisis con el tiempo de persistencia y el resto ustedes lo pueden hacer como ayuda para el estudio, para probar que lo que están haciendo, lo que están viendo lo están entendiendo. Entonces, para el tiempo de persistencia, ahora vamos a hacer un intervalo de confianza de dos lados para la inferencia. Y para eso entonces tenemos que calcular, vamos a hacer acá abajo, vamos a poner los estimadores muestrales de las variables para luego utilizarlos. Entonces aquí vamos a poner promedio de datos, vamos a poner, Francisco me hace una pregunta, dice, Francisco Javier me dice, ¿hay que hacer los dos análisis por separados entonces? Sí, Francisco, porque lo que estamos evaluando son dos variables dependientes, por lo tanto hay que hacer dos análisis por separado. ¿Te queda claro? Perfecto, le queda claro a Francisco, muy bien. Entonces tenemos el promedio, tenemos el S cuadrado, voy a poner acá la varianza. ¿Ya? ¿Por qué voy a poner la varianza? Porque para hacer el S agregado hay que usar la varianza. ¿Ya? Luego, y necesitamos también el número de datos. Con eso se puede hacer casi todo. ¿Ya? Y entonces vamos a poner los grados de libertad igual. Vamos a poner, lo necesitamos. Entonces sería igual al promedio. ¿Ya? Ahí lo vamos a poner. Tenemos también la varianza, en este caso varianza muestral. ¿No es cierto? Tendríamos también el número de datos, igual contar el número de datos, que sería 30 datos, porque fueron, 20 datos, y los grados de libertad, que serían los datos menos 1. Ahí está. ¿Ya? Entonces, este sería la varianza, y lo podríamos ahora, como lo hicimos así, para las columnas, lo podemos simplemente replicar. Y entonces, fíjense, y Francisco, el análisis que haríamos sería amarillo con amarillo, o sea, tiempo de persistencia con tiempo de persistencia, para dos recetas distintas, y entonces luego a ustedes les queda para hacer por ejemplo, el naranjo con el naranjo, o sea, grados alcohólicos. Con grados alcohólicos, donde la diferencia son las recetas. Ya, entonces, voy a hacer yo el intervalo de confianza a dos lados acá, y entonces, para el intervalo de confianza necesitaríamos el delta promedio, ¿no es cierto? Que en este caso sería, vamos a poner alternativa menos original. Delta promedio es 0,24, en este caso son minutos, ¿no es cierto? El tiempo de persistencia. Necesitamos el S de delta X, y para eso entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Primero vamos a calcular el S cuadrado agregado. ¿Cómo se calcula el S cuadrado agregado? Con un paréntesis, que sería entonces grados de libertad por varianza, más grados de libertad por varianza, y eso dividido por, paréntesis, la suma de los grados de libertad, 19 más 19, y 38 grados de libertad. Ese sería entonces el S cuadrado agregado. ¿Ya? Los grados de libertad totales, lo podemos poner acá porque lo necesitamos, sería los grados de libertad de receta 1 más los grados de libertad de receta 2, 38, y con esto entonces también vamos a calcular el S del delta X, el S del delta promedio,
Y para eso entonces iba a ser igual a la raíz de la varianza agregada multiplicado por, paréntesis, 1 dividido el número de datos de A, más 1 dividido el número de datos de la receta, la otra receta. Y estamos, cerramos la raíz. Y tenemos el S del delta X promedio. Y con eso entonces calculamos el intervalo, y nos falta, perdón, los datos para la inferencia, con esto terminamos. Entonces tendríamos el beta, que es 0,95, el alfa, ¿no es cierto?, que sería 1 menos S que está ahí, y entonces los grados de libertad totales, que ya los calculé ahí arriba, entonces con eso podríamos calcular el T de ahora 1 menos alfa medios, grados de libertad total, y entonces sería el inverso ya de la distribución T de 1 menos alfa medios, grados de libertad total. Y con esto entonces calcularíamos el intervalo de confianza, tendríamos I de confianza, el intervalo de confianza cota superior, por ejemplo, que sería entonces el promedio, más el T multiplicado por el S del delta promedio, 0,442, y luego tendríamos el intervalo de confianza inferior, que sería entonces el promedio también, menos el T multiplicado por el S. Entonces, ¿qué observamos acá? Observamos que el valor del intervalo de confianza, los límites, no incluyen al cero, por lo tanto, existirían razones fundadas para pensar que son distintos los dos tiempos, o sea que la receta afecta a la cantidad de proteínas y por lo tanto afecta, esa diferencia afecta al tiempo de persistencia, y entonces tendríamos que probar si es que como este valor es positivo, habría que hacer un test de hipótesis como el que hicimos de un solo lado, en el otro caso, o un intervalo de confianza, en este caso, de cota inferior, para asegurarnos de que este valor, en el caso hipotético en el caso peor, sigue siendo positivo. ¿Ya? Y eso se los dejo a ustedes porque está también en la pauta, lo pueden revisar. ¿Ya? Entonces con esto terminamos este repaso de los elementos. Ustedes pueden seguir trabajando, haciendo entonces un análisis de un solo lado, en este caso para demostrar que este valor es siempre positivo, en el peor de los casos siempre es positivo. Hacer lo mismo pero con los grados alcohólicos, lo pueden hacer tanto por test de hipótesis como con intervalo de confianza. ¿Ya? Con esto estamos por hoy. Profe, Dígame, Francisco Javier. tengo una consulta. El análisis que se hace es no pareado porque se están analizando en el fondo los tiempos de persistencia respectivos y al desordenarlos no pasa nada. Así es, porque más que, Ya. no, o sea, no pasa nada es coloquialmente como lo diríamos, pero básicamente lo que podríamos decir es que entre estos datos, entre por ejemplo el 2,8, te voy a poner ahí, el 2,8 y el 3,5, o entre el 2,8, el 3,7, 3, entre cualquiera de los otros datos, no hay otra diferencia más que el tipo de receta, porque el resto de las variables las bloqueé para todos los datos. A diferencia, Francisco, de la primera parte, donde si yo, por ejemplo, comparaba el 8,3 con el 9,6, entonces aquí yo lo que estaba haciendo era bloquear el efecto que tenía la edad con respecto a estas dos notas o a estas dos variables dependientes. Pero si yo comparaba el 8,3 con el 9,2, 8,4, 8,7 y todo el resto, entonces esa diferencia incluía tanto el efecto que tiene la receta como el efecto que tienen las personas en la percepción de la cerveza. ¿Cachai? Entonces, en el primer caso, el estudio es pareado porque existe solamente un par de datos donde la diferencia entre ellos es solamente producto con la cerveza, mientras que si hago diferencias con todo el resto, va a haber diferencias también asociadas a la percepción de la persona. A diferencia de esta parte de estos datos, donde la diferencia que yo pudiera hacer entre el 2,8 y el 3,5, 3,7 y todo el resto, solamente tiene como diferencia entre ellos el tipo de receta que se utilizó. ¿Lo entiendes? Sí, muchas gracias. Súper. Ya. Perfecto. Entonces estamos, que estén muy bien. Ya, si tienen dudas, dígame, Carlos. Sí, tengo una duda más conceptual, profe, Uh-huh. sobre el T crítico que uno calcula ¿Ya? para, bueno, para el test de hipótesis uno determina si es que es alfa o alfa medio, pues, dependiendo de la hipótesis que uno está haciendo. Sí. Pero en el intervalo de confianza uno trabaja siempre con alfa medios. No. Recuerda que
un test de hipótesis está asociado a un intervalo de confianza, ¿ya? Ojo con eso, lo puedes revisar igual en todas las PPT, al final donde vimos diferencias, está la relación que hay, cuando vimos test de hipótesis, está al final de las PPT una tabla que relaciona test de hipótesis con intervalo de confianza, ¿ya? Pero como regla mnemotécnica, si quieres. Cuando estamos trabajando con un test de hipótesis de dos lados, o sea, con distinto D, estamos trabajando con un intervalo de confianza de dos lados. Cuando trabajamos con un test de hipótesis de un lado, o sea, mayor que o menor que, como este es el caso de acá, entonces estamos trabajando con un test de hipótesis o sea, con un intervalo de confianza de un lado. Y entonces, cuando usamos test de hipótesis de un lado, usamos 1 menos alfa. Cuando usamos un intervalo de confianza de un lado, también usamos 1 menos alfa. ¿Ya? Ah, ya Dos lados es alfa medios. Un lado es alfa. claro, es que pensaba que el intervalo de confianza era así como No. ver, la límite inferior pasa por el positivo, Como te se comentaba. cumple que es mayor. Sí, pensé que eso lo conversamos, tú me lo preguntaste la otra vez también. Sí, claro. Entonces como van te decía, relacionados los dos métodos. Es que son distintos, porque básicamente depende de lo que tú quieres comprobar. Eso es lo que yo me refería. Ya, sí es cierto, por ejemplo, que este intervalo de confianza de dos lados, como es siempre positivo, uno podría decir que entonces, como es siempre positivo, el valor, el tiempo de persistencia de la receta, en este caso alternativa, va a ser siempre mayor que la receta original. ¿Ya? Pero formalmente no está probado. Para probarlo habría que usar un test de hipótesis o un intervalo de confianza de un lado. Y eso es lo que yo te comentaba la vez pasada. Porque cuando uno infiere, da el porcentaje de certeza. Y el porcentaje de certeza está directamente relacionado con el T crítico. Y el T crítico que usamos es un T crítico de alfa medios. ¿Sí? En cambio, si usáramos un intervalo de confianza de un lado, usaríamos un T crítico de alfa. Entonces, los índices de certeza son los que, cuando inferimos de acá que al ser distinto y ser positivo, uno es mayor que el otro, lo podemos hacer, pero no podemos darle el porcentaje de certeza con el cual estamos haciendo. Y ahora me quedó mucho más claro, disculpe, profe, por Vale. preguntarle. No se preocupe, sí, entonces. está bien. Pero eso, revisa eso. Tú puedes ahí echar un vistazo a esta parte del final de la parte de inferencia, donde vimos esta hipótesis, y ahí está la relación, ¿ya? Porque eso te va a ayudar a comprender un poco más lo que hay entre medio. Tengo una pregunta también de Sebastián Damián, que me dice, Damiani. Profe, ¿qué habría que aplicar? ¿Por qué habría que aplicar una cota mínima después del intervalo de confianza de dos lados? Sebastián, básicamente por lo que le comentaba a Carlos, porque este test de hipótesis, o este intervalo de confianza, como les comento, son equivalentes, lo que nos permite probar es que si es que las cosas son distintas o iguales. ¿Ya? Pero como son distintas, ahora tendríamos que probar si uno es mayor que el otro. En estricto rigor, lo que hay que hacer ahora es identificar el test de hipótesis de cota inferior. ¿Por qué? Porque como vamos a probar que ahora uno, en este caso el tiempo de persistencia es mayor que, tenemos que evaluar si en el peor de los casos sigue siendo mayor que 0. ¿Ya? Aquí lo que estamos haciendo es obtener el valor más probable, pero para evaluar si algo es más grande que lo otro tenemos que obtener el peor de los casos. ¿Ya? Y el peor de los casos se obtiene con un intervalo de confianza o con un test de hipótesis de un lado. Si es súper rápido, el intervalo de confianza de un lado, ¿ya?, sería, en este caso, de cota inferior. ¿Por qué cota inferior? Porque vamos a evaluar si es que en el peor de los casos sigue siendo positivo. Se van a dar cuenta que sí, ¿ya? Pero formalmente hay que hacerlo de esta forma. Lo que obtendríamos sería el test de hipótesis de cota inferior, que sería el delta promedio, ¿ya? Perdón, y aquí tendríamos que hacerlo para esto, tendría que poner un renglón que estoy a punto de comenzar otra clase, pero lo voy a hacer así muy rápido. Test de 1 menos alfa, grados de libertad totales, ya, y en este caso sería, es el inverso de la distribución T, ya, y en este caso sería 1 menos alfa ahora, y los grados de libertad totales, que sería 38. Ese es el T. Entonces ahora el intervalo de confianza de el límite inferior, o sea, el peor de los casos, sería el delta promedio menos el T crítico multiplicado por el S del delta X promedio. Y ese valor es 0.07. Entonces decimos, como en el peor de los casos, la diferencia de las medias es siempre positiva,
Entonces, ahora, con un 95% de certeza, nos aseguramos de que el tiempo de persistencia es mayor. ¿Ya? Y formalmente esa es la forma de hacerlo. Ahora, uno podría llegar a la conclusión de que como el intervalo de confianza de dos lados es mayor que 0, entonces como ese es el valor más probable, entonces claramente va a ser mayor que 0 siempre. Pero formalmente hay que pasar este procedimiento posterior. Una vez que probamos que son distintos y que nos interesa saber cuál es mayor, tendríamos que hacer esto. ¿Ya? De nada, Sebastián, perdón. Ya, ahora sí los tengo que dejar. Que estén muy bien y pueden revisar esto con más detalle en adelante. Que estén muy bien. Chao, chao.